Muy buenas días, tardes, noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, cumpliendo con la tarea de esta semana, vengo a dar mi exposición, mini exposición de lo que es la historia de la informática, cumpliendo como con los parámetros que nos dijo el profesor. La historia de la informática, entonces, es ¿qué es la informática? Pues nos tenemos que ir directamente a esa parte. La informática como tal, como dice el enunciado, es la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante sistemas computarizados, que nos permite manejar temas como matemáticos, algorítmicos y aplicarlos en un sistema físico que ayude al mejoramiento de los sistemas mecánicos de las personas. Generalmente, la informática se ha ido usando a partir de los tiempos más que todo como, o empezó con fines matemáticos, fines de optimización de cuentas, de optimización de, de procesos contables, de, de almacenamiento de información y llegando hasta lo que conocemos hoy como computación. Entonces se basa directamente en la formación de productos tecnológicos informáticos que sean computarizados, que sean manejados por medio de computación. Entonces, ¿cómo se originó en sí la informática? La informática nace a partir del ábaco, pues se dice que fueron 2500 años antes de Cristo, pero hay otras partes que dicen que fue 300 años antes de Cristo. Entonces, no sé, pero el caso es que fue antes de Cristo. Se originó el ábaco como un mecanismo para facilitar las cuentas de los procesos más que todo mercantiles en esas épocas, ¿cierto? Para llevar cuentas, para llevar, eh, así hacían hasta procesos algorítmicos con el ábaco. Y era ya digamos, el primer producto que facilitó hacer cuentas matemáticas de una forma física. Se optimiza con la llegada de los siguientes, digamos, máquinas, que fue la recua de cálculo, la máquina de Pascal y la pascalina, que es la rueda de Lewis, que es como un perfeccionamiento de la máquina de Pascal. Por eso se llama la pascalina o por eso le pusieron ese nombre, ¿cierto? Que permitía hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y sobre eso también sacar raíces cuadradas, que eso ya era un avance tecnológico, se puede decir, muy grande para la época. Bueno, las primeras máquinas programables que ya vamos es a ver que las otras eran mecánicas, las otras se tenían que ir moviendo para poder dar un resultado y era algo más manual. Estas máquinas programables ya empezaron a dar patrones y formas de acuerdo a la programación que se le hacía. Que la que más se rescata es esta, el telar de Hapgar, que fue la primera máquina que empezó a hacer patrones dependiendo de era un sistema como una hoja con perforaciones. Y lo que permitía era que por medio de estos espacios la máquina tomaba esto como una línea de juego para sacar sus propios patrones de tejido. Entonces fue digamos, una revolución en este momento y que fue utilizada más adelante en otras máquinas como ejemplo para poder utilizar, ¿cierto? La máquina diferencial y analítica, esta fue otra que ya permitió hacer cuentas matemáticas de una manera programada y teniendo en cuenta que esta muchacha, Lovelace, no sé cómo se pronuncia, espero que Lovelace, creo que fue la primera creadora de los algoritmos ejecutados por máquinas, que justamente era para estas máquinas, para permitir hacer ya operaciones matemáticas, operaciones matemáticas complejas, no solamente suma, resta, multiplicación y división,
sino ya hacer todo lo que es álgebras, ¿cierto? Procedimientos algebraicos y de cálculo, ya sea diferencial y todo esto, que es mucho más avanzado. Bueno, la era de los primeros dispositivos electrónicos llega con el contador electrónico y con la llegada de las calculadoras mecánicas. Bueno, el contador electrónico ya era una máquina que nos permitía hacer recuentos de cosas. Por ejemplo, ella se utilizó principalmente en la recuenta de votos de unas elecciones de Estados Unidos y las primeras calculadoras, pues que eran unos monstruos gigantes, pero que permitían hacer lo que hacen las calculadoras de ahora, pequeñas de bolsillo, pero en ese tiempo era una revolución demasiado grande. Bueno, las generaciones de las computadoras de aquí ya se empieza a basar, después de estos primeros máquinas desarrolladas, ya empieza como en sí las generaciones de las computadoras, naciendo con esta la primera generación. La primera generación va del 1940 al 1956 y digamos que todas las máquinas en esa época l- se destacaba mucho por su peso, porque eran máquinas demasiado pensadas y porque digamos, sus componentes eran distribuidos por válvulas de vacío, que eran unos tubos de vidrio que permitían el paso de la energía y esta energía a su vez era la que generaba digamos, la unión de cómputos, de sistemas, de algoritmos y de todo eso eran estas válvulas de vacío. Rescatando la máquina ENIAC de 1945, que fue como la que perfeccionó el método. Y se originan ya los primeros lenguajes de programación en esta época para poder, ya diseñados para estas máquinas, ya para que tengan una autonomía y un direccionamiento mucho más óptimo para el trabajo de la época. Rescatando que estas máquinas, las primeras máquinas fueron directamente expresas para la guerra, porque todo fue en la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se originaron ya por temas de espionaje y de todas estas cosas que pasan en la guerra. eh, pues se originan ya los primeros lenguajes de programación encriptados para que los otros no se den cuenta cómo se está manejando la información. Entonces se empieza a desarrollar justamente estos procesos, utilizado netamente para la parte gubernamental en ese momento. Y creo que la ENIAC llegó a algunas empresas. La segunda generación, que va de 1956 a 1964, que fue ya el cambio de las válvulas a los transistores, que permitió que justamente las máquinas se redujeran de tamaño, que fueran más amoldables a diferentes campos. Entonces ya empezó la generación de las primeras computadoras para empresas, a, a tener, digamos, un espectro más amplio, pero sin dejar de ser computadoras que solamente eran destinadas para procesos netamente o empresariales o gubernamentales. En la tercera generación ya llegan los circuitos integrados, obviamente empiezan a reducirse mucho más los, las máquinas, pero la característica de esto es que nos permite generar los primeros lenguajes de sistemas operativos, que es donde nacen Windows, el MD2, creo que es que se llama, y Mac, pues todos los lenguajes operativos, el iOS y todo eso. Pues el Mac que después se convirtió en el iOS. Pero empiezan a salir las primeras empresas, lo que es IBM y todas esas empresas de cómputo que se conocen en la actualidad. Y la cuarta generación ya con los microprocesadores que fueron procesadores de silicio, lo que permitió fue que la información y la capacidad de almacenamiento cupieran en circuitos mucho más pequeños y que se pudiera mover procesadores mucho más pequeños en la computadora. Esto originó las primeras computadoras caseras, las primeras computadoras personales. Todavía
no computadoras portátiles, sino ya las computadoras que tenían monitor, habían unas que tenían monitor integrado y procesador, pero ya se empezaron a ver los primeros programas ya como los conocemos en la actualidad, programas ya más de diseño, programas ya más digitales para la vista, o sea, más para la parte, todo lo que es el campo de televisión, pues de todo lo que nos permite ya crear, mejoró la publicidad, mejoró todo, como todos estos sistemas. Entonces las primeras computadoras personales nacen a partir de los procesadores de silicio. Y también las consolas de videojuegos, que ya con los sistemas operativos permitían ya crear como todo este tipo de procesos que nos permitían ya como enfocarnos en procesos más hacia el hogar, hacia la casa y mover como empresas como Atari y todos esos que fueron las que desarrollaron todo este tipo, o sea, acogieron la tecnología de las computadoras a un sistema más de home, de casa, ¿cierto? Y la quinta generación que viene desde 1982 hasta la actualidad, finalizando pues ahora con la era de la inteligencia artificial y la conectividad. De esta pues resaltamos todos los cambios que se han dado. Cambio más importante, la llegada del Internet, que es la que nos permitió hacer todo lo que es el tema de comunicación mucho más rápido. Se desarrolló todo lo que son los diferentes lenguajes de procesamiento, eh, como el Android, nace el celular, nace, todos estos sistemas que ahora nos acompañan en la actualidad, que pues son muy versátiles y creemos que están ahí siempre, pero si vemos en toda la cadena y en todo el proceso que ha tenido la tecnología y la informática, nos lleva a todo el proceso que ha venido desde los ancestros hasta esta fecha para poder tener un aparatico como un celular en la mano y que esto es una computadora personal en una mano. Ya pasamos de las máquinas que pesaban 30 toneladas a algo que no pesa 1 kilo. Bueno, muchachos, entonces eso es todo. Hasta aquí mi resumen de lo que es la historia de la informática. Espero que les haya gustado. eh, y no siendo más, nos vemos la otra semana en el próximo reto. Muchas gracias.